Ok, entonces, la clase pasada estamos hablando del estado de resultado, ¿verdad? Y hablamos un poco de los dos esquemas de estado de resultado y pusimos énfasis en el concepto del estado de resultados contribucional, ¿ya? Y el margen de contribución, ¿no es cierto? Que es la diferencia entre el precio y el costo variable. Entonces, alcanzamos a introducir este concepto de apalancamiento operativo, ¿ya? Eh, que se refiere, ¿no es cierto?, a que la estructura de costos de una empresa puede estar más cargada a los costos fijos o a los costos variables, ¿ya? Es una decisión, ¿verdad?, que toman las empresas. ¿Cuánto se financian, perdón, cuánto de su estructura de costos la definen como costos fijos, por ejemplo, sueldos fijos, ¿verdad? Y cuánto en virtud de costos variables. Poníamos el ejemplo que la misma lógica uno podría tener, en vez de sueldo fijo, ¿no es cierto?, contratar asesorías por hora, ¿eh? Poníamos el caso. Entonces, el tema acá es que se produce un efecto que se conoce como el apalancamiento operativo, ya que lo que dice es que cuando una empresa opta por una estructura de costos que en términos relativos tiene mayores costos fijos que otra estructura de costos, entonces si uno tiene un incremento en lo que produce, digamos del 1%, ¿ya?, en la producción y ventas, ese incremento va a producir un efecto mayor en las utilidades, ¿no?, que si tuviera una mayor proporción de costo variable. Pero también, a la inversa, es un efecto negativo porque si mis ventas caen un 1%, entonces también voy a tener una mayor reducción de esa utilidad, ¿no?, en relación a si tuviera más proporcionalmente costos variables, ¿ya? Entonces, aquí se ilustra con un ejemplo. Entonces, aquí, fíjense que estamos suponiendo que hay dos funciones de costo. Entonces, la primera, arriba dice que el costo de la empresa es 60 veces la cantidad producida, o digamos 60 pesos, ¿no?, por la cantidad que produce, más 20.000 pesos. ¿Ya? Y en cambio la 2 es 35 pesos por la cantidad que produce, más 40.000 pesos. ¿Sí? Entonces aquí arriba tiene más costo variable y menos costo fijo en relación a esta de acá abajo. ¿Ya? Entonces, lo que aquí ocurre, ¿no es cierto?, aparecen aquí tres escenarios. Entonces, estamos haciendo el ejercicio hipotético de que esta empresa se va a ver enfrentada a un escenario de la economía que puede ser bueno, mediano o malo. ¿Ya? Entonces, y lo mismo acá abajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si la economía anda mal, va a vender 400 unidades. Si anda más o menos, va a vender 800, y si anda bien, va a vender 1200. ¿Ya? Acá abajo es lo mismo, porque son dos empresas que enfrentan el mismo mercado, pero con distintas funciones de costo. ¿Ya? Entonces, el precio, la empresa toma precio y el precio es 100. ¿Ya? Aquí está después el costo variable, que en la empresa 1 es 60, y para la 2 es 35, el costo fijo, que acá es 20, y abajo es 40. ¿Ya? Y entonces eso va a determinar que la empresa tenga, por ejemplo, con la función de costo 1, en el escenario malo, un ingreso de 40.000 y costos variables de 24.000. ¿Ya? Y por lo tanto, su utilidad en este caso sería una pérdida de 4.000. ¿Por qué pérdida? Porque va a decir, bueno, tengo ingresos de 40.000 menos costos variables de 24 y menos costos fijos de 20, me da una pérdida de 4.000. ¿Ya? Y lo mismo en el otro escenario, entonces en el medio puede ganar 12.000 y en el muy bueno puede ganar 28. ¿Ya? Entonces, si uno aplica estadística, ¿no es cierto?, puede sacar un valor esperado de la utilidad, que en el fondo es la suma dividido por 3, ¿no es cierto?, porque son escenarios aquí probables. ¿Ya? Entonces, esta empresa con esta estructura de costo número 1 va en promedio a tener una utilidad de 12.000, ¿ya? Pero con una desviación estándar de 16.000. ¿Ya? En cambio, la de abajo, que tiene menos costo variable y más costo fijo, eh, sus escenarios, sus resultados para cada escenario son más dispersos, ¿no? Cuando la economía anda mal, ¿ya?, como tiene más costos fijos, entonces va a perder más plata, va a perder 14.000. Pero cuando la economía ande bien,
como va a aumentar sus ventas y los costos no van a aumentar tanto porque están más cargados los costos fijos que no cambian con la producción y las ventas, entonces su utilidad va a ser 38, ¿cierto? Más que acá arriba que es 28. ¿Ya? La gracia, el ejercicio lo construí así, ¿no es cierto? Es que acá también la rentabilidad esperada es 12.000, igual que arriba. Pero la diferencia es que acá tiene una desviación estándar mayor, que en este caso es 26.000. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que la función de costos que tiene menos costos variables y más costos fijos es más riesgosa que la 1, que tiene más costos variables y menos costos fijos. ¿Ya? Y a ese efecto se le llama el apalancamiento operativo. ¿Ya? O sea, el hecho de que uno tenga muchos costos fijos, ¿no? Es como que amplifica los resultados posibles, ¿no? O sea, puedo ganar mucha más plata, pero también puedo perder mucha más plata. ¿Ya? Ese es el concepto del apalancamiento operativo. ¿Ya? Que en la clase pasada lo ilustramos con el ejemplo de una empresa consultora, ¿cierto? Y ahí queda claro, ¿no es cierto? Porque si la empresa consultora contrata gente a sueldo fijo, claro, si vende mucho, ideal, porque el sueldo es constante, ¿no? Y los ingresos entonces crecen, sin que aumenten los costos, ¿verdad? Pero cuando nos va mal, es malo, porque no vamos a tener suficiente sueldo para cubrir esos costos fijos. ¿Ya? En cambio, si pagamos sueldos variables, es decir, contratamos ingenieros por hora, cuando la economía está mal, a lo más voy a tener utilidad igual a cero, porque todos mis costos son variables. Y cuando la economía ande bien, voy a ganar, ¿no? Pero no tanto porque eh, aumentan mis ingresos y también aumentan mis costos. ¿Ya? Ese es el concepto del apalancamiento operativo. ¿Ya? Esto me lo voy a saltar y para terminar esta unidad vamos a mostrar aquí un indicador, ¿ya? Que se conoce como el EBITDA, ¿ya? Y que se usa mucho, ¿no? Muchas empresas o analistas financieros calculan este indicador, el EBITDA. ¿Ya? Y EBITDA viene del inglés, ¿no es cierto? Es la sigla, que traducido significa las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Ya? Entonces, a partir del estado de resultados, uno puede calcular el EBITDA. ¿Ya? ¿Y cómo lo calcula? Bueno, como dice ahí, resultado operacional, más depreciación del ejercicio, más amortizaciones del ejercicio. Piensen en el estado de resultado, ¿ya? Entonces, la definición es ganancias antes de intereses, impuestos. ¿Qué más está ahí? Antes de intereses, impuestos. ¿Ya? Eso es prácticamente el resultado operacional, ¿no es cierto? Porque decíamos, tengo el resultado operacional, después le resto los gastos financieros, que es la principal parte de lo no operacional, y luego le resto los impuestos. ¿Ya? Y eso me da mi resultado final, ¿no? La última línea. Entonces, cuando digo resultado operacional, me estoy parando antes de descontar los intereses y los impuestos. Pero además le sumo la depreciación y las amortizaciones del ejercicio. Recuerden, depreciación, ¿no es cierto?, es la imputación que uno hace por el uso de los activos fijos, ¿ya? El reconocer de que los activos fijos pierden valor. Y la amortización es lo mismo, pero cuando estamos hablando de activos intangibles, ¿ya? Es la pérdida de valor de un activo intangible. Entonces, ¿por qué los sumo? ¿Cuál es la lógica de sumarlos? Porque ninguno de los dos son caja, ¿ya? Todos los otros gastos son más o menos caja, ¿no es cierto? Las remuneraciones es plata que sale de la caja. El costo de venta, ¿no es cierto?, que es el costo de lo que la empresa vende, también es plata que sale de la caja cuando compra eso que está vendiendo. En cambio, la depreciación no, ¿no? La depreciación no sale de la caja, ni la amortización tampoco. Entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿A qué se está aproximando uno cuando calcula el EBITDA, el resultado operacional, antes de rebajar estos gastos que no son caja? En el fondo, es una aproximación a la caja que la empresa es capaz de generar a partir de sus actividades principales de operación. ¿Ya? Eso es lo que trata de estimar. En el fondo, este indicador dice o analiza si la empresa, cualquier empresa, es capaz de generar efectivo a partir de su operación.
Y cuando tienen un EBITDA bueno, ¿ah? Suficientemente grande, entonces eso da tranquilidad, por ejemplo, a un inversionista o a un acreedor, porque es una empresa que está generando, ¿ah? Recursos a partir de su actividad principal. ¿Ya? Entonces, es una especie de estimación del flujo de caja operacional, si ustedes quieren, ¿ya? Que mencionamos ahí cuando hablamos del estado de flujo efectivo. Y entonces hay muchos analistas que calculan el EBITDA, antes que todo, y después calculan ratios a partir del EBITDA. Entonces, por ejemplo, calculan el EBITDA sobre activos, EBITDA sobre ventas, EBITDA sobre gastos financieros, ¿no? Por ejemplo, EBITDA sobre gastos financieros. Eso nos da una idea de si la empresa es solvente o no. ¿Por qué? Porque si yo tengo un EBITDA de, digamos, 1000, o sea, la empresa anualmente genera en torno a 1000 productos de su operación, y mis gastos financieros son 10, ¿ya? Entonces es tranquilizador porque con ese EBITDA puedo financiar hasta 100 veces los intereses de los préstamos que tengo, ¿no? También podría acá abajo ponerle gasto financiero más amortización de los préstamos. Mejor todavía, ¿no es cierto? Ahí tengo una medición de qué tan probable es que pueda pagar las cuotas de mis préstamos, ¿ya? En cambio, si mi EBITDA es 1000 y mis gastos financieros son 900, chuta, es una situación apretada, ¿no? No alcanzo a cubrir demasiado mi gasto financiero y si le agrego la amortización del capital, ya la empresa no va a tener cómo pagarlo. ¿Ya? Ese es el concepto del EBITDA, ¿ya? Recuerden, ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Ya, aquí con eso cumplimos esta unidad y voy a pasar a la siguiente, ¿no? Si tienen preguntas, me las hacen nomás. Mientras subo el... ¿Cuántos sabemos? 10. Ya, entonces vamos a pasar a este capítulo que es sobre la rentabilidad, análisis de rentabilidad, que se vincula directamente con el anterior, ¿no es cierto? En el anterior veíamos el estado de resultados, que es el que el estado de resultados nos arroja la utilidad de la empresa, ¿cierto? Y la rentabilidad, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con medir qué tan grande o pequeño es la utilidad de la empresa, ¿ya? O sea, medirlo en proporción a algo, ¿ah? En proporción fundamentalmente a lo que está invertido en la empresa. Entonces, partamos definiendo lo que uno entiende por rentabilidad, ¿ya? Fundamentalmente, la rentabilidad es una medición de cuánto uno gana en relación a lo que invierte. Supónganse que ustedes tienen un poco de dinero, ¿ya? Y quieren ahorrar, ¿ya? Entonces, llevan ese dinero al banco, digamos 1.000.000 de pesos, y toman un depósito a plazo, ¿ya? Que se renueva automáticamente, ¿ya? Esperan un año, y entonces a fin de año ven cuánto tienen acumulado en ese depósito a plazo, ¿ah? Ahorraron 1.000.000 y a fin de año tienen 1.100.000, ¿eh? O sea, ganaron 100.000 pesos de intereses. Entonces, ¿cuál sería la rentabilidad? Invertí 1.000.000 y tengo al final 1.100.000. 10%. 10%, ¿no es cierto? Así de simple. Gané un 10%, o sea, tuve una rentabilidad del 10%. Eso es el concepto de rentabilidad. ¿Cuánto gané en relación a lo que invertí? Ahora, cuando uno analiza los estados la situación de una empresa en particular, a partir de su estado financiero, ahí surgen dos grandes definiciones de rentabilidad, ¿ya? Entonces, la primera es lo que llamamos la rentabilidad sobre el patrimonio, ¿ya? Que normalmente se le conoce con la abreviación de ROE, ¿ya? ROE, que es Return on Equity, porque en inglés patrimonio se dice equity, ¿ya?
Entonces, la rentabilidad sobre el patrimonio, siguiendo esta lógica, lo que queremos es ver cuánto ganaron los dueños de la empresa respecto a lo que invirtieron, ¿ya? Mirado desde el punto de vista de los dueños de la empresa, de los accionistas, ¿ya? O de los socios de la empresa, ¿ya? Entonces, esa rentabilidad, que aquí le puse RP, ¿no es cierto? Rentabilidad del patrimonio, o ROE, se definiría como el resultado del ejercicio partido por el patrimonio. ¿Por qué cada cosa? Resultado del ejercicio, ¿por qué? Bueno, porque eso es lo que van a ganar los dueños de la empresa, ¿no es cierto? La utilidad de la empresa le pertenece a los socios o a los accionistas, ¿ah? Eso es lo que ellos ganan, la utilidad, la última línea del estado de resultados. Y lo que ellos invirtieron en la empresa es el patrimonio, ¿verdad? Pensemos, estoy aquí como aprovechando de recordar conceptos. Sumamos una empresa que tiene activos por 1000 y al otro lado del balance tiene pasivos por 400 y patrimonio por 600, ¿ya? Entonces, y 400 más 600, 1000, ¿no es cierto? Está equilibrado. 1000 de activos, 1000 de pasivos más patrimonio. Pero lo que están invirtiendo realmente los dueños de la empresa es el patrimonio, 600. ¿Ya? No 1000, que son los activos, ¿no? Solo 600. Porque esos activos de 1000 se financiaron también con 400 que le pertenecen a otras personas, que son los acreedores, ¿no es cierto? Que pueden ser bancos, inversionistas que compraron bonos de la empresa, proveedores que nos dan facilidades de pago, ¿no? Etcétera. Entonces, ahí tenemos la primera medida de rentabilidad. Rentabilidad del patrimonio, resultado del ejercicio, partido por patrimonio. Y la segunda medida es la que se llama rentabilidad sobre activos, que también se conoce como ROA. ¿Por qué ROA? Porque activo en inglés se dice asset, ¿ya? Entonces, retorno sobre activo, ¿ya? Eh, algunos miden la rentabilidad sobre activo como simplemente tomando el anterior y cambiando el denominador. Entonces dicen, utilidad partido por activos. ¿Ya? Bueno, esa no es la lógica, no es la manera de hacerlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el retorno sobre activos, siguiendo la definición inicial que dimos de rentabilidad, también uno quiere saber cuánto alguien ganó en relación a lo que invirtió, ¿ya? Entonces, en este caso, el retorno sobre activos lo que debería medir es cuántas ganancias generó la empresa, ya sea para los dueños o accionistas o para otras personas como son los acreedores, en relación a lo que todos ellos invirtieron, que son los activos totales, ¿ya? Entonces, por eso es que la rentabilidad sobre activos se define, como dice ahí, como en el numerador ponemos el resultado del ejercicio más los gastos financieros. Y todo eso lo dividimos por los activos totales. ¿Cuál es la lógica? Reitero, bueno, que arriba tengo que poner las ganancias que genera la empresa, ¿ya? Entonces, el resultado del ejercicio son las ganancias que le genera la empresa a los accionistas o a los dueños del patrimonio. Y los gastos financieros, ¿no es cierto?, que son los intereses que se pagan a los acreedores, reflejan lo que están ganando los acreedores de la empresa, ¿ya? Entonces, la suma de ambas cosas es la ganancia total que genera la empresa, que sería parecido que pusiéramos aquí arriba, ¿no es cierto?, el resultado operacional, o sea, antes de descontar los intereses. Y eso dividido por los activos totales. ¿Ya? Para que quede más claro, porque aquí siempre se generan dudas. Voy a ver aquí vamos a abrir un Excel. Ya, entonces, el estado de resultados típico, ¿no es cierto?, es ingresos, costo de ventas, margen de ventas, gastos de administración y ventas, voy a abreviar, GAP,
resultado operacional. ¿Ya? Y supongamos que el único no operacional es gastos financieros. Y eso me da el resultado neto. ¿Ya? Entonces aquí invento, supongamos que aquí tiene 5.000. Bueno, para que sea más fácil leer. Acá tiene menos 3.000. ¿Ya? Entonces el margen es la suma, 2.000. Después tiene gasto de administración y ventas, qué sé yo, de 700, menos 700. Entonces el resultado operacional sería 1.300. ¿Ya? Y supongamos que hay gastos financieros de menos 300. ¿Ya? Entonces la utilidad es 1.000. ¿Ya? Entonces, por otro lado, supongamos que el balance nos dice que esta empresa tiene activos de 10.000, tiene pasivos de 3.500 y patrimonio de la diferencia, 6.500. ¿Ya? Entonces, ya, la rentabilidad del patrimonio es fácil. Lo que ganaron los accionistas, que es 1.000, partido por lo que invirtieron los accionistas, que es 6.500. ¿Ya? Entonces nos da una rentabilidad del patrimonio de 15. Y la rentabilidad del activo. ¿Ya? Entonces, claro, acá es donde decimos, bueno, los accionistas ganaron 1.000. Pero los acreedores ganaron estos intereses que están acá. Como está negativo, le puse menos, ¿ya? De tal manera que la suma de lo que ganaron todos es 1.300. A eso me refiero con sumar los gastos financieros. ¿Ya? O sea, en el resultado están restados. Entonces, tomo la utilidad, le sumo los gastos y como que me queda el resultado operacional. ¿Ya? Y esos 1.300 dividido por lo que invirtieron ambos, ¿ah? Lo que invirtieron los dueños y los acreedores, que son 10.000. ¿Ya? Y entonces me da que la rentabilidad del activo es 13. ¿Ya? Esa es así funciona así se calculan, digamos, estas dos rentabilidades. Entonces, ya, ahí tenemos las definiciones básicas. Ahora, otro concepto importante. Estas dos medidas tienen relación con el riesgo de la empresa, fundamentalmente aquel que deriva del endeudamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver brevemente cuál es la relación entre el riesgo y la rentabilidad. Entonces, por un ejemplo, supongamos que tenemos dos empresas que tienen la misma rentabilidad esperada, pero una es más riesgosa que la otra. ¿Ya? O sea, aquí tenemos la empresa A, igual que antes, veamos tres escenarios posibles de la economía. ¿Ya? El uno sería como el término medio, entonces en el término medio la empresa A gana un 10% y la B también. Y ese escenario tiene un 50% de probabilidad. Después hay un escenario malo, ¿no? Entonces en el escenario malo la empresa A gana un 5% solo, con un 25% de probabilidad, pero la empresa B en ese escenario va a perder un 10%, con igual probabilidad. Y después tenemos un escenario bueno, ¿ya? En que la empresa A va a ganar 15, con probabilidad 0,25. Pero la empresa B gana 30, ¿ya? Con la misma probabilidad. A lo mejor es un problema de apalancamiento operativo, ¿ya? Como el ejemplo que vimos antes. Podría ser, ¿cierto? Entonces, la rentabilidad esperada, si yo calculo la esperanza acá, multiplicando la rentabilidad de cada escenario por la probabilidad de cada escenario, me da 10 acá y también 10 en la B, ¿ya?
Las dos empresas tienen la misma rentabilidad esperada. Pero claramente, ¿no es cierto?, la empresa B, sus resultados son más dispersos, se mueven entre menos 10 y 30. En cambio, la A se mueve entre 5 y 15. ¿Eso en qué indicador se refleja? La variación estándar, ¿no es cierto? La variación estándar de A es 3,53, la de B es 14,1. Entonces aquí la pregunta es, bueno, un inversionista, ¿en qué empresa preferiría invertir? ¿Ya? Y la respuesta es que en general los inversionistas son aversos al riesgo. Por lo tanto, puesto en esta disyuntiva, si invierten en la empresa A o en la empresa B, la mayor parte de los inversionistas van a preferir la empresa A, que da la misma rentabilidad, pero tiene menor riesgo. ¿Ya? En finanzas, por si acaso, el riesgo se mide por la variación estándar de los resultados posibles que puede entregar un activo. ¿Ya? Entonces, como la A tiene menor desviación estándar, va a ser preferible, ¿no? Si es que estoy sometido a esta decisión de A o B. ¿Ya? Creo que en algún momento parece que les puse un ejemplo, ¿no es cierto? Que, si no, me dicen. Que si uno le pregunta a la gente, creo que les pregunta a ustedes, ¿no es cierto? ¿Qué prefieren? Si me dicen, si un empleador les dice, mira, te ofrezco dos sueldos, un sueldo fijo, una posibilidad de sueldo fijo, y una posibilidad de tirar la moneda al aire, si sale cara te pago el doble, si sale sello te pago cero. Lo hicimos, ¿cierto? Entonces ahí la conclusión es que, de ahí viene esto de que en general la gente es aversa al riesgo. ¿Ya? Entonces, eh, cuestiones relevantes. El riesgo de un activo se mide por la visión estándar de los retornos o resultados que puede generar. Segundo, un supuesto básico de la finanza, como dije recién, es que los inversionistas tienen aversión al riesgo. Lo contrario de ser averso al riesgo es ser amante del riesgo. ¿Ya? Y la tercera posibilidad es que uno sea neutral al riesgo, ¿no? O sea, que entre A y B me dé lo mismo. Bueno, pero esta aversión al riesgo es la que explica que los activos más riesgosos tengan mayores rentabilidades esperadas. ¿No? Por eso es que las acciones de la bolsa tienen, si uno mira cifras históricas, tienen rentabilidades mayores que los bonos del Banco Central. ¿Por qué? Porque son más riesgosas que los bonos del Banco Central. Y a su vez, los bonos del Tesoro de Estados Unidos tienen menos rentabilidad que los bonos del Banco Central. ¿Por qué? Porque el Banco Central chileno tiene un poco más de riesgo que el Tesoro de Estados Unidos. ¿Ya? O sea, esta versión se refleja en cómo los activos en realidad rentan, ¿no? Históricamente. Ya, pero vinculemos esto con el concepto de rentabilidad. Bueno, resulta que además hay una relación entre deuda, riesgo y rentabilidad, que se resume en que a mayor deuda de una empresa, mayor es su riesgo y por lo tanto mayor es su rentabilidad esperada del patrimonio, como lo vamos a ver enseguida. ¿Ya? Bueno, como lo dice ahí, mientras mayor es el endeudamiento de una empresa, mayor es la rentabilidad del patrimonio, pero también es mayor el riesgo que asumen los accionistas. ¿Ya? Y este concepto se conoce como el apalancamiento financiero. ¿Ya? El otro era apalancamiento operativo, este es apalancamiento financiero. ¿Por qué financiero? Porque tiene que ver con cómo se financia la empresa. Cuánto con deuda y cuánto con patrimonio. Entonces, lo voy a ilustrar también con un ejemplo, para que sea más, intentar de que sea más claro. Supongamos que una empresa tiene un volumen de activos de 10.000 pesos. ¿Ya? Y su resultado operacional, es decir, antes de restar los intereses de los acreedores, puede tomar tres valores dependiendo nuevamente de los escenarios de la economía. ¿No? Puede tener como resultado operacional en un escenario malo una pérdida de 1.000, en un escenario medio una ganancia de 1.000 y en un escenario bueno, optimista, una ganancia de 3.000. ¿Ya? Supongamos que son iguales probabilidades. Entonces voy a ir mostrando, vamos a ir viendo cómo va cambiando la rentabilidad del patrimonio eh, a medida que la empresa va aumentando su nivel de deuda. ¿Ya? Y cómo cambia también su riesgo a medida que aumenta el endeudamiento de la empresa.
Entonces, acá tenemos el primer caso en donde vamos a suponer de que no hay deuda. ¿Ya? O sea, esos 1000 de activos que tiene la empresa los financia con puro patrimonio. Patrimonio va a ser igual a, perdón, 10.000 de activos. Entonces el patrimonio va a ser 10.000 y la deuda va a ser 0. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, para cada escenario estoy poniendo el resultado operacional, que en el escenario malo es una pérdida de 1000. Después le agrego o le resto los intereses, que en este caso no hay porque no hay deuda. Y entonces el resultado operacional menos intereses me daría el resultado del ejercicio. En este caso, en este escenario es menos 1000. Y aquí voy a calcular la rentabilidad del patrimonio primero y la rentabilidad del activo. ¿Ya? Entonces, veamos la primera fila para ilustrar. La rentabilidad del patrimonio, en este caso va a ser lo mismo, pero veamos por qué es lo mismo, cómo aplicamos la definición de rentabilidad. Rentabilidad del patrimonio dijimos que era la utilidad del ejercicio, o el resultado del ejercicio, que en este caso es menos 1000, partido por el patrimonio. Y el patrimonio es 10.000, ¿eh? Por eso es que es menos 10. Y la rentabilidad del activo, dijimos, es el resultado del ejercicio, menos 1000, más los intereses, o gastos financieros, que en este caso son 0, por lo tanto sigo teniendo menos 1000, dividido por los activos. Pero como no hay deuda, el activo es igual al patrimonio, ¿eh? Por lo tanto también es 10%. ¿Ya? Y va a pasar lo mismo en los tres escenarios. Entonces en el escenario medio la rentabilidad es 10 y en el bueno 30. El valor esperado, por lo tanto, que en este caso sería el promedio de los tres numeritos, va a ser 10 y 10. ¿Ya? Y si calculamos la desviación estándar, con la fórmula que ustedes conocen de estadística, van a encontrar que en ambos casos nos da una desviación estándar de 16,3. ¿Ya? O sea, interesante, si no hay deuda, entonces la rentabilidad del activo es igual a la rentabilidad del patrimonio, el valor esperado y la desviación estándar de esas rentabilidades son iguales. ¿Ya? Ya. Caso 2. Vamos a suponer de que ahora metemos un poco de deuda. ¿Ya? Entonces, estos 10.000 ahora los van a financiar 9.000 con patrimonio y 1.000 con deuda. ¿Ya? O sea, la relación deuda-patrimonio sería 1/9. O, dicho de otra manera, la empresa se financia 10% con deuda, 90% con patrimonio. Entonces, ¿qué cambia? Bueno, va a cambiar que ahora aparecen aquí los intereses. Como tenemos una deuda de 1.000 y la tasa de interés de la deuda, creo que estaba dicho, no lo mencioné, vamos a suponer que es un 5%, entonces los intereses serían el 5% sobre 1.000, o sea, 50. Entonces ya el resultado del ejercicio cambia, ¿no es cierto? Ahora es 50 pesos más chico en cada uno, menos 1.050, 9.50, 2.950. Y la rentabilidad del patrimonio también cambia, porque, por ejemplo, ahora cuando tengo en el escenario más positivo un resultado de 2.950, ¿ya? Entonces rentabilidad sobre patrimonio, divido esto por el patrimonio, que ahora es 9.000, ¿ya? Y eso me da 32,8. ¿Ya? Entonces, y calculo cada escenario, y entonces llego a que el valor esperado de la rentabilidad de los accionistas o del patrimonio va a ser 10,6. Subió un poquito en relación al caso con cero deuda. Y la desviación estándar, si la calculamos, nos da 18,1. Aumentó también, ¿ya? O sea, al meter deuda, aumentó un poco la rentabilidad que esperan ganar los accionistas y también aumentó el riesgo de esas acciones, ¿no? De ese patrimonio. ¿Y qué pasa con la rentabilidad del activo? Fíjense que la rentabilidad del activo no cambia, se va a mantener siempre igual. Por definición, ¿cierto? Porque, ¿cómo la defino? Bueno, resultado del ejercicio más los intereses de 50. Entonces, vuelvo a tener 1.000, igual que antes. Y lo divido por los activos, pero los activos son 9.000 más 1.000, o sea, los mismos 10.000 que tenía en el caso 1. ¿Ya? Entonces, lo que encontramos es que la rentabilidad del activo, si metemos deuda, sigue siendo la misma. 10% esperado con 16,3% de desviación estándar. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto? Caso 3,
metemos más deuda, ¿ya? Nos vamos a financiar 50% con deuda, 50% con patrimonio. Y entonces aquí se amplifica más todavía los resultados posibles de rentabilidad del patrimonio. ¿Ya? Ahora se puede mover entre menos 25 y más 55. Entonces el valor esperado de la rentabilidad del patrimonio es 15%. De 10 inicial pasamos a un 15. Y la deviación estándar prácticamente se duplica, ¿no? Pasó a 32,7. Pero la rentabilidad del activo sigue siendo la misma. ¿Ya? Y si ya le ponemos un montón de deuda, ¿no es cierto? Financiamos 90% con deuda y solo 10% con patrimonio, ¿ya? Entonces aquí ocurre esto, ¿no es cierto? Que la rentabilidad del patrimonio va a oscilar entre menos 145% y 255%. Entonces, aquí subió la rentabilidad esperada del accionista a un 55%, pero también su deviación estándar, o sea, su riesgo, se multiplicó por 10. Ahora es 163,3. ¿Ya? Eso es el apalancamiento operativo. Mira, aquí hay un desarrollo más algebraico, ¿eh? Que es interesante porque vamos a observar algo. Es súper sencillo. ¿Eh? Voy a llamar P al patrimonio, D a la deuda, U va a ser la utilidad del ejercicio, la última línea. RD va a ser la tasa de interés de la deuda. ¿Ya? Entonces, ¿cómo definimos la rentabilidad del activo? Dijimos que era la utilidad más los gastos financieros, aquí le puse intereses, pero lo mismo, utilidad más intereses partido por activo. Pero la utilidad, podemos decir que es la rentabilidad del patrimonio por el patrimonio. ¿Eh? Eso es lo que es la utilidad que se llevan los accionistas. Y los intereses, o gasto financiero, es la tasa de interés de la deuda por la deuda. Y lo digo por los activos, pero los activos son deuda más patrimonio. ¿Ya? Entonces, si uno desarrolla esa expresión, ¿no es cierto? Vamos a encontrar esto y finalmente despejamos la rentabilidad del patrimonio. ¿No? Después ustedes lo pueden hacer ahí en el papel. Y si despejo RP, ¿no es cierto? Llego a que la rentabilidad del patrimonio es igual a la rentabilidad del activo más la rentabilidad del activo menos la tasa de interés de la deuda por la relación deuda a patrimonio. Recuerdan que deuda sobre patrimonio es un indicador de solvencia, ¿no? Que lo vimos cuando hablamos del análisis estático, ¿no? Deuda sobre patrimonio. Pero esta expresión nos dice, claro, la rentabilidad del patrimonio depende de cuán endeudada esté la empresa. Si la deuda aumenta, entonces va a aumentar RP. Pero sujeto a una condición, ¿no es cierto? Y esa condición es que esto que está aquí entre paréntesis sea mayor que cero. ¿Ya? O sea, que la rentabilidad del activo sea más grande que la tasa de interés de endeudarse, de la deuda. Ahora, normalmente va a ser así. ¿Ya? La tasa de interés de la deuda debería ser menor que la rentabilidad del negocio, la rentabilidad del activo. Porque de lo contrario uno concluiría que el negocio sería muy malo y entonces más conviene meter la plata al banco, ¿no? Si uno tuviera que la rentabilidad del negocio es más chico que el interés que me cobra un banco, por ejemplo. ¿Ya? Pero puede pasar porque hay factores que, ¿no es cierto?, que hacen que la tasa de interés de la deuda sea más grande que la tasa que a uno le pagan por ahorrar, ¿no es cierto? Hay un spread que gana el banco, hay ciertas condiciones que cuando las empresas son pequeñas o tienen poco respaldo, les cobran tasas más caras. Entonces, no digo que no pueda pasar. Puede pasar de que la tasa de interés de la deuda sea más grande que la rentabilidad del negocio. ¿Ya? Pero lo común, ¿no es cierto?, es que esto de aquí sea positivo, RA mayor que RD. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a estar en la condición en que si aumenta la deuda, aumenta la rentabilidad del patrimonio. Entonces, pero conclusiones importantes que tenemos que sacar de aquí. Primera, que la rentabilidad del patrimonio está influenciada o depende de la política de financiamiento de la empresa. ¿Ya?
La rentabilidad del patrimonio depende de cuánto la empresa se financie con deuda versus patrimonio. Eso quiere decir, ¿no?, la política de financiamiento. Segunda conclusión, que la rentabilidad del activo, como vimos, no depende, ¿no?, no, es independiente de la política de financiamiento. Por lo tanto, podemos considerar lo que es una medida de eficiencia, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que mientras más alta sea la rentabilidad del activo, más eficiente es la empresa, mejor lo hace, digamos, ¿no?, mejor lleva a cabo su negocio, ¿no? O sea, si tengo dos empresas iguales en el mismo rubro, digamos, que hacen un poco lo mismo, la primera tiene una rentabilidad sobre activos del 15% y la segunda tiene una rentabilidad de activos del 13%, entonces podemos decir que la primera, que tiene más rentabilidad de activos, es más eficiente que la segunda. Sin embargo, no puedo usar el mismo raciocinio con la rentabilidad del patrimonio, ¿no? Mismas dos empresas. La primera tiene una rentabilidad del patrimonio de 18%. La segunda tiene una rentabilidad del patrimonio de 14%. ¿Puedo concluir de que la primera es más eficiente? No necesariamente, porque tal vez tiene más rentabilidad del patrimonio porque está más endeudada, está más apalancada, ¿ya? No necesariamente tiene que ver con que lo hace mejor. Y tercera conclusión es que cuando una empresa se endeuda, aumenta la rentabilidad esperada por los accionistas, pero también aumenta el riesgo que asumen esos accionistas, ¿ya? O sea, en promedio van a tener rentabilidades más altas, pero esas rentabilidades año a año pueden tener una mayor dispersión. O sea, en algunos años puedo ganar mucho y en otros puedo perder mucho, ¿ya? Más dispersa que si tuviese menos deuda. Bueno, entonces, eso es fundamentalmente. Lo que queda acá es que estos indicadores, eh, hay distintas maneras de expresarlos y también se suelen descomponer, ¿eh?, que es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, la rentabilidad sobre activos, que llamamos ROA, ¿no es cierto?, se define así, es prácticamente la misma definición que tenía antes, ¿no es cierto?, el resultado del ejercicio más los gastos financieros, gastos por intereses, ¿no?, intereses, ¿no?, eh, y dividido por los activos totales. Entonces, esto, algunos lo calculan así, como el RAI sobre activos totales. ¿Qué es lo que es el RAI? Es el resultado antes de impuestos e intereses. ¿Ya? O sea, es prácticamente lo mismo que acá, solo que además me paro antes de los impuestos. ¿Ya? El RAI también se conoce como EBIT, ¿ya? Entonces, fíjense, hay un EBIT y un EBITDA, ¿ya? El EBIT es el resultado antes de impuestos e intereses. El EBITDA le agrego la D y la A, depreciación y amortización. Resultado antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización, ¿ya? Pero para efectos de la rentabilidad de los activos, como quiero pararme antes del gasto por intereses, entonces sería RAI partido por activos totales. Y la rentabilidad del patrimonio, es la misma definición de antes, el ROE, ¿no es cierto? Le ponemos este nombre ROE, resultado del ejercicio sobre patrimonio. Después, también en el ámbito de la rentabilidad, se definen los ratios de márgenes, ¿ya? Entonces se habla del margen bruto, el margen operacional y el margen neto. ¿Qué es lo que es el margen bruto? Bueno, el margen de ventas partido por los ingresos por venta. Esto sigue la lógica del estado de resultados. Margen de venta, ¿no es cierto? Decíamos ingreso por venta menos costos de venta igual margen de ventas, ¿ya? Entonces, margen bruto es margen de ventas partido por ingreso por venta. Margen operacional, ¿ah?, en el numerador tengo el resultado operacional, o sea, además del costo de venta, le resto los gastos de administración y venta. Entonces tengo margen operacional igual resultado operacional sobre ingresos por venta. O margen neto, ¿ya?, el tercero, que ya me voy a la última línea, resultado del ejercicio partido por ingresos por venta, ¿ya? Esos son los márgenes de rentabilidad.
Bueno, y entonces, un método de análisis consiste en tomar el ROA y el ROE y descomponerlos, ¿ya? Entonces, una primera descomposición es en cuanto al ROA, ¿ya? Entonces, el ROA, que la definición que veíamos recién, ¿no es cierto?, era RAI partido por activos totales, ¿ya? O sea, resultado antes de impuesto de intereses partido por activos totales. Pero lo puedo expresar así, ¿no? RAI sobre ingresos por ventas, y eso multiplicado por ingresos por ventas sobre activos totales, ¿ya? Entonces, en el fondo, el ROA lo puedo componer como el margen operacional, que recién definimos, por esto que está acá, que es la rotación de activos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, sirve para entender por qué el ROA puede estar aumentando o disminuyendo. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo en un análisis dinámico veo que el ROA de una empresa va cayendo a través del tiempo, ¿no? Inicialmente era, qué sé yo, 15 y hoy día es 9%. Entonces, esta descomposición puede ayudar, ¿no? Entonces, hago esta descomposición y a lo mejor veo que esta parte de acá, o sea, el margen operacional, es el que está cayendo. Y en cambio la rotación de activos permanece constante, ¿ya? Entonces, claro, esa caída de la rentabilidad tiene que ver con que a lo mejor la empresa está marginando menos, ¿no?, lo que vende, porque a lo mejor están aumentando sus costos, ¿verdad? O el precio de mercado está cayendo, en fin, ¿ya? O puede ser que sea al revés, pues. A lo mejor el margen operacional se mantiene más o menos constante y es la rotación de activos la que cae, ¿ya? Entonces, si es la rotación de activos, tendré que poner ojo en cuántos activos tiene la empresa, si son todos utilizados o no. A lo mejor tengo mucho activo extrafuncional, ¿eh? A lo mejor la empresa está aumentando su activo extrafuncional y está perdiendo rentabilidad porque están ahí esos activos que no sirven, en fin, ¿ya? Y lo mismo respecto del ROE, ¿ya? El ROE, que es la definición básica, es resultado del ejercicio partido por patrimonio, se descompone así, ¿ya? Resultado del ejercicio partido por ingresos por venta, por ingresos por venta partido por activos totales, por activos totales partido por patrimonio. La primera fracción es lo que definimos recién como el margen neto. La segunda es la rotación de activos, igual que arriba. Y la tercera es una medida de apalancamiento, ¿no?, de cuán endeudada está la empresa, ¿ya? Recuerden que la medida básica, ¿no es cierto?, de solvencia es deuda sobre patrimonio, ¿ya? Pero como activo es igual a deuda más patrimonio, entonces si yo lo defino como activo sobre patrimonio, también es una medida de apalancamiento, en el sentido de que mientras más grande sea la deuda, ¿no es cierto?, entonces también más grande va a ser este indicador activo sobre patrimonio, ¿ya? Entonces, frente a una disminución o aumento del ROE, yo puedo intentar explicarlo con esta descomposición, ¿ya? Supongamos que el ROE cae, ¿no? Antes era 18, hoy día es 11%, y quiero investigar, bueno, ¿por qué cayó? Entonces, bueno, puedo encontrar de que es problema de que el margen neto está cayendo, ¿ya? O sea, la empresa está ganando menos plata, ¿no?, por cada peso que vende. O bien puedo encontrar que es un problema de la rotación del activo, ¿ya? Los activos están sobredimensionados, ¿no? O bien puede ser también solo un tema de que la empresa ha reducido su apalancamiento financiero, ¿no?, ha bajado sus deudas y por lo tanto eso tiene un efecto de menor apalancamiento que redunda, ¿no es cierto?, en una menor rentabilidad del patrimonio, ¿ya? ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? Ya. Bueno, con esto ya mira, hicimos la mirada completa de los temas de análisis financiero, ¿no?, que también se llama finanzas de corto plazo, ¿ya? Entonces,
hasta aquí sería lo que entra en el control, ¿ya? Bueno, verifíquenlo con el auxiliar en realidad, ¿no? Yo a veces me pierdo en el tema de hasta cuándo se puede preguntar, digamos, hasta qué día antes del control, en fin. Ya, pero aquí terminamos por lo menos la primera parte, ¿no es cierto?, de contabilidad y análisis financiero, ¿no? Y a continuación vamos a seguir con temas ya más vinculados a lo que se llama las finanzas de largo plazo, particularmente evaluación de proyectos, ¿no? En donde vamos a comenzar con matemáticas financieras, ¿no? Y ahí vamos a seguir con los temas de evaluación, flujo de caja, indicadores, etc. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a dar un corte aquí porque para no hacer un cambio tan rotundo de tema, si no tienen consultas, entonces lo dejamos hasta acá. Entiendo que la otra semana es vacaciones, ¿sí? Sí. Qué bueno, qué bueno. Ya pues, nos estamos viendo entonces después ahí con el tema de los trabajos, en fin. Va a retomar el otro profe, ¿no es cierto?, la parte que sigue, el Iván Álvarez, ¿no? Bueno, cualquier duda para el control, recuerden que pueden consultar por correo, ¿no es cierto?, a los auxiliares también, ¿no? Ya pues, nos estamos viendo. Muchas gracias, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Cuídese. Gracias. Chao, profe. Chao, profe.